diagnóstico, el tratamiento y luego vamos a ir conociendo más y más nuestras conclusiones. Entonces, primeramente, conocer esta patología, nosotros pensamos en polineuropatía, solo generalmente visualizamos a diabetes, ya sea diabetes tipo 1 o tipo 2. Sin embargo, vamos a ir conociendo que esta patología va a ir abarcando varios factores causales, donde no solo tenemos que llevar el mensaje de que se trata de una diabetes, sino que pueden ser multifactorial. Entonces, ¿de qué se trata o qué es una polineuropatía? Esta polineuropatía es una afección o una alteración en la función de nuestro sistema nervioso periférico. Si bien nosotros conocemos cómo se transmiten estas señales de la sensibilidad, la parte motora y demás, todo esto ocurre gracias a un mecanismo fisiológico de las funciones que van a ir abarcando poco a poco nuestros nervios, nuestros axones y demás. Entonces, a medida que vaya causando una alteración, más que todo en la parte distal de estos nervios, va a ir causando una alteración en la funcionalidad y puede ir causando a su vez las diferentes sintomatologías que puede ser una hipoestesia, una parestesia, una alteración de la movilidad, debilidad y demás que vamos a ir viendo. Entonces, a su vez, esta polineuropatía está caracterizado más que todo que puede ser homogéneo, está caracterizado también porque abarca más que todo los nervios distales, donde se van a ver más largos los axones y va a ser más afectado cuando lleguen estos a su vez a la parte del cuerpo, hablando así de la parte de una neurona. A su vez, entonces, como abarca más los nervios periféricos distales, va a afectar más a nuestras extremidades. Como podemos ver en imagen, en este caso, en nuestra imagen es un ejemplo de una neuropatía diabética. Y en nuestra definición nos menciona sobre un patrón que nosotros podemos observar, que es el patrón en guante y calcetín. ¿A qué se refiere? A que cuando afecta estas partes distales de nuestros axones y cuerpo y demás, de nuestros nervios, va a ir causando poco a poco estas parestesias, sensación de hormigueo, debilidad y poco a poco debilidad y afección motora, primero en el pie, en las extremidades inferiores y poco a poco puede ir avanzando simétricamente ambos pies o ambas manos y llegando a ver un patrón en guante, como podemos ver en la primera imagen, en la primera persona que parecen unos calcetines y parecen unos guantes. Sin embargo, esto puede diferir de acuerdo a las diferentes otras patologías, pero esto es lo más característico que nosotros podemos ver en una polineuropatía. Continuando la epidemiología, pues todo esto, epidemiología va a haber mayor incidencia, prevalencia de acuerdo con la edad. Cuanto más adulto es la persona, tiene mayor probabilidad de que esta patología pueda incidir o prevalecer. Eh, entonces, hay diferentes tipos de neuropatías o polineuropatías que vamos a ir conociendo. Sin embargo, los datos que tenemos estos datos son del 2023 y donde se ve, ¿no?, que en un estudio holandés se vieron 77 casos por cada 100.000 habitantes año que han sufrido de esta polineuropatía por año. Si nosotros vamos dividiendo esta incidencia o prevalencia ya por cada tipo de neuropatía que vamos a ir conociendo, por decir, una polineuropatía por diabetes, vamos a ver que tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 pueden ser causales de esta enfermedad. Y más o menos las personas que tienen diabetes tipo 1 o tipo 2 pueden tener una incidencia, una prevalencia
aproximadamente de un 13-10% a un 50% en los diabéticos de tipo uno y hasta un 30% en los diabéticos tipo 2. Y a su vez, así también vamos a ir conociendo la prevalencia en cuanto a otras patologías como la de Guillain-Barré, que pues tenemos que nosotros saber identificarla. Sin embargo, esta es menos frecuente que la probabilidad de que haya un paciente con diabetes eh, tipo uno o tipo 2. Em, entonces, continuando con la fisiopatología, primeramente, o con la clasificación, primeramente tenemos que ver que podemos nosotros clasificarla de diferente modo, ¿no? Uno puede ser según el curso temporal, que en este caso vamos a hablar sobre el tiempo, sobre en cuánto tiempo se puede desarrollar esta patología. Y como les mencioné anteriormente, según el tiempo está nuestro ejemplo del Guillain-Barré, donde se puede desarrollar esta patología en días. Y nosotros ni bien sospechemos de esta patología, que es debido a causas más que todo inflamatorias, donde va a haber una destrucción en la parte nerviosa y no nos va a ayudar a esa transmisión y demás, va a ser el problema de este Guillain-Barré es que va a causar una alteración ascendente. Eso quiere decir que no solo vamos a tener en la parte afectada como en nuestro primer ejemplo de las extremidades y ahí va a quedar, sino que esto va a ir ascendiendo poco a poco de las extremidades, va a ir ascendiendo, inclusive llegando a la parte torácica y ahí podemos tener una parálisis ascendente que puede llegar a repercutir en la respiración. Esa es la importancia que nosotros le tenemos que dar y como indican, ¿no?, las guías, y bien sospechemos de una patología de Guillain-Barré, pues tenemos que hacer una internación inmediata para descartar lo contrario y para poder prevenir, ¿no?, esa falla respiratoria que pueda tener esto por la parte nerviosa. Según el curso temporal, vamos a hablar también, vamos a conocer, ¿no?, la parte subaguda que se puede desarrollar en semanas. Aquí generalmente está abocado en las causas metabólicas y también pueden haber las causas tóxicas, que pueden ser metales pesados, puede ser los medicamentos que se suele usar, por ejemplo, en una quimioterapia o en algún tratamiento o en algún antibiótico que puede ser causante de este daño nervioso. El siguiente es que podemos, de manera que podemos clasificarlo es una polineuropatía crónica, que ya hablamos de meses a años, y aquí está nuestro ejemplo de la diabetes, ¿no? Y también puede haber las causas hereditarias. Ahora, la otra forma de que nosotros podamos clasificarlo es de acuerdo a la función, que puede alterar de nuestra parte sensitiva, puede el paciente puede venir con alteraciones, más que todo en la hipoestesia, ¿no? Cuando el paciente puede tener, puede pisar algo, puede tener una heridita, pero no siente mucho dolor y a veces ni se da cuenta. Entonces algo está fallando. ¿Por qué? Porque nuestro organismo está diseñado para protegernos. Entonces, si nosotros, si nuestro organismo está bien, debería darse cuenta cuando sentimos alguna lesión, que algo nos está quemando y demás, para poder avisarnos y demás. Pero en este caso se va afectando la parte sensitiva y a su vez, a medida de que va avanzando, eh, puede ir afectando la parte de la musculatura, la debilidad, en hacer algunos movimientos y demás, en la debilidad, en realizar la marcha y posteriormente pues ya la incapacidad de hacer la misma. Puede ser sensitiva y motora, se puede combinar. En este caso estamos hablando de la mixta y puede haber también la parte de polineuropatía autonómica, que esta ya habla pues de
Cuando afecta con otro tipo de clínica que ya sería, por decir, afectar la motilidad intestinal, el estreñimiento y demás en, en una parte autonómica pura. Ahora, clasificándolo esta patología según el daño fisiopatológico, como habíamos hablado antes, sobre la parte axonal, así es una de ellas, y la otra es la desmielinizante. Entonces, si bien tenemos nervios o tipos de nervios que tienen, algunos tienen mielina y algunos no tienen mielina, en la parte de los nervios o la estructura que tiene mielina ayuda a hacer una conducción más rápida. Entonces, todos estos se van a ver afectados por esta patología, habiendo esta alteración de la mielina. Entonces, ya no va a haber esa buena conducción, esa rápida conducción que nos ayudaba la mielina. Ahora, em, continuando con esto, en las causas principales, pues aquí tenemos un algoritmo que nos puede ayudar a nosotros a poder recordar mejor cómo clasificarlo. Entonces ahí estamos, el agudo, subagudo, crónico, que puede ser, es generalmente simétrico esta patología, pero también puede ser asimétrico. Y ahí vamos a ir subdividiéndolo. Si es esta parte, si es ya sea asimétrico, asimétrico, si es afecta mayormente motor, si es mayormente sensorio. Em, el ejemplo de pie cabo lo vamos a ver más adelante. Y a su vez ahí van a ir desglosándose las diferentes patologías, ¿no? En la parte sensoria es una enfermedad crónica, entonces nuestra enfermedades de diabetes o un paciente que es consumidor, ¿no? de alcohol puede tener esta patología y pertenece a la parte crónica. Em, entonces, las causas pueden ser diversas. No solo tenemos que pensar en una neuropatía diabética. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar en cuenta en las causas tóxicas en los quimioterápicos, el uso de vincristina, por ejemplo, en los pacientes muy frecuente, puede alterar la parte de los microtúbulos de nuestro sistema nervioso. Y pues si bien la quimioterapia va a ayudar al paciente en su tratamiento y va a ser para que pueda enfrentar, ¿no? la enfermedad del cáncer, pues a su vez va a ir afectando la parte de nuestros nervios. Y es por eso que en estos pacientes que necesitan de estos medicamentos se tiene que hacer no solo enfocarnos en el tratamiento como tal para su enfermedad, sino también hacer un seguimiento de cómo nosotros podemos causar una neuropatía, y no solo tóxica, ¿no? Sino también podría llevarse a una neuropatía ya idiopática, ¿no? Y así nosotros podemos ir viendo que no solo es una causa, en la causa de polineuropatía, pueden ser diversas. Puede ser una amiloidosis, pueden ser por causa de alcohol, puede ser por déficit de alguna vitamina, que más que todo es por el déficit de la vitamina B12, aparte de la diabetes y también la uremia, hipotiroidismo, alguna alteración renal y demás, aparte de nuestro INR que ya hemos hablado. Entonces, importante conocer todas estas causas que incluso el VIH, el Alzheimer, las causas infecciosas pueden llevarnos a una polineuropatía, a una falla de esta sensibilidad o la parte motora y demás de nuestros nervios. Entonces, como les mencionaba, los mecanismos fisiopatológicos pueden ser diferentes. Ya conocemos varias causas, entonces, pues también la fisiopatología va a diferir. Entonces tenemos una forma de cómo se puede causar la fisiopatología, que es la forma axonal.
que se llama dying back. Esta dying back consiste en que primero tenemos nuestra neurona y tenemos aquí nuestras partes. Entonces, podemos ver el axón y podemos ver nuestro soma. ¿En qué consiste este dying back? Consiste en que va a haber una alteración en el axón de nuestra neurona. Y como tenemos varios nervios, varias neuronas, varios cuerpos, entonces se va a ir afectando el axón de nuestras neuronas. Y a medida de que para que éste lleve la información a a nuestro cuerpo de neuronal, pues le va a costar o si no va a llevar mal la información o si no simplemente no lo va a llevar. Entonces, cuando el paciente debería sentir dolor mm, para poder alejarse, no se va a alejar. ¿Por qué? Porque está fallando esta parte de mandar la información. Entonces, nosotros debemos conocer que existe una forma de transporte para llevar esta información. Esta información se lleva de dos maneras. Todo lo que nuestro cuerpo percibe lo agarra las dendritas y demás y pasan por nuestro axón y lo llevan al cuerpo. Y así sucesivamente de nuestras neuronas. Entonces, ¿qué información va a llevar o qué es lo que va a transportar? Va a transportar, por decir, mitocondrias, vesículas, algunas otras moléculas y demás. Y eso es un transporte anterógrado. Entonces, generalmente en este mecanismo fisiopatológico de Diamondback, este tipo de transporte va a ir fallando poco a poco y pues más va a ser repercutido en en las partes periféricas. ¿Por qué? Porque van a haber más axones, más axones, más axones. Entonces, y a su vez va a ir alterando la parte del transporte retrógrado porque ya no va a llevar una retroalimentación ya efectiva porque no ha captado bien. Entonces, el siguiente mecanismo fisiopatológico es el desmielinizante. En este caso tenemos el ejemplo, otra vez mencionamos a nuestros fármacos que hemos visto hace un momento y también a Guillain-Barré, donde va a haber la afección de puede haber la afección de nuestra mielina, de nuestra célula de Schwann, y pues va a haber una alteración, una destrucción por toda esa inflamación que va a crear de nuestra estructura nerviosa. Y el siguiente mecanismo fisiopatológico que vamos a conocer es, pues, puede ser mecanismos moleculares. En este caso, en nuestro ejemplo, es también relacionado, como les mencionaba, con los microtúbulos. Estos microtúbulos en nuestra célula están encargados de llevar esa información. ¿Cómo funcionan? Funcionan como si fueran nuestros microtúbulos. Toda la unión que nosotros vemos, esta cadenita, funciona como si fueran un caminito para llevar todas estas vesículas y demás. Y como si fueran un puente o unas rieles. Entonces, si estos medicamentos y demás, los quimioterápicos o alcohol van pues actuando crónicamente y demás, van dañando esta parte de la estructura microtubular, no puede tener estas vesículas y demás para transportar toda esta información y llevar. Entonces, así también es como puede ir afectando esta patología. Entonces, aquí podemos ver este pie cabo que vamos a ver en la polineuropatía de Charcot. Entonces, también podemos ver en la siguiente imagen, la imagen C, las manos en garra, que también puede ir afectando.
Entonces, en nuestra clínica hay una pérdida puede haber una pérdida, ¿no? De nuestra sensibilidad y la parte motora, debilidad y todo lo demás. Pero añadido a esto, ¿qué más podemos nosotros encontrar en la clínica? Podemos encontrar, pues, una sensación, ya sea muy caliente, de ardor, lo va a referir hacia el paciente, una sensación muy fría para el paciente o muy dolorosa. Puede ser como si le dieran quetes, como si sintiera descargas eléctricas o como hormigueo. Más o menos así nos va a explicar nuestro paciente. Entonces, a su vez también puede haber otro tipo de alteración, que es en una alteración, aparte de la debilidad que puede haber en la marcha, puede haber una alteración en la propiocepción donde el paciente pues no capta muy bien, se podría decir, que está pisando. Para que capte mejor su cerebro, pues tiene que pisar con fuerza. Y ahí es cuando ya va empezando a hacer la marcha atáxica. Posterior también puede sentir todo lo contrario a disminución de dolor, ya en este caso ya sería la hiperestesia, donde va a sentir un simple roce de una sábana puede causar un dolor muy intenso, pues, y que puede esto alarmar, ¿no? A nosotros o al paciente. Puede también llevar ya a la alodimia, como podemos ver en los pacientes diabéticos. A su vez, puede haber también enrojecimiento, hinchazón, se puede ir acompañado, no todos, pero sí puede haber esta característica en esta patología. Ahora, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, si bien las causas son diversas, nosotros tenemos que hacer nuestro diagnóstico en base, pues, a los antecedentes que tiene este paciente, que pueden ser hereditarios, pueden ser ver los antecedentes familiares, ver con qué comorbilidades está llegando o ha sido diagnosticado, ver qué medicamentos está usando, qué tratamiento está siguiendo y demás, aparte de la historia familiar. Entonces, aparte de ver todo eso, pues vamos a ir nosotros yendo a hacer un diagnóstico más dirigido, viendo, ¿no? Nos ayudaría mucho saber si tiene alguna comorbilidad y no, pero muchas veces esta polineuropatía no puede ser diagnosticada rápido cuando no tenemos estas características de comorbilidades, medicamentos y demás, y resulta que había sido una hereditaria y demás, pero no sabíamos. Una vez que nosotros vamos haciendo toda esta parte de la historia, vamos a ir nosotros viendo si tiene características de una afección de fibras pequeñas o si no de fibras grandes. Generalmente una afección de fibras pequeñas pues nos va a referir que puede tener alguna sensación térmica, digamos, más elevada en el pie y demás, o sensación de pinchazón. En cambio, las fibras grandes es más que todo alteración de la propiocepción, como habíamos mencionado en nuestro anterior ejemplo de la ataxia. Tenemos que también nosotros revisar la parte muscular, cómo está, si está disminuyendo la parte muscular no sé, en nuestro ejemplo, en la imagen la podemos ver en la parte de su pierna. Y pues generalmente algunos pacientes van disminuyendo la masa muscular de su pierna. Entonces, aparte de tener todas esas características y deformidades que a veces pueden presentarse, también pueden perder la masa muscular. Em, También tenemos que guiarnos con otros laboratorios o podemos guiarnos con otros laboratorios según las comorbilidades, medicamentos y demás o antecedentes que nos ha referido el paciente. Y ahí vamos a ir viendo si necesitamos, en caso de un paciente con diabetes y demás, seguirnos sus controles de glucosa en sangre, su hemoglobina glicosilada y demás pruebas de la prueba de tolerancia oral a la glucosa y demás para ver cómo está este paciente.
porque recordemos que estos pacientes, en este caso de la polineuropatía diabética, pueden llegar a esta enfermedad aproximadamente a los 10 años de iniciar con esta enfermedad, de ser diagnosticado de esta enfermedad, una probabilidad de un 30% a 50%. Eh, También tenemos que ver otras características como ver el déficit de vitaminas, el déficit de vitamina B12, algunos electrolitos y demás. Revisar la parte de la urea, la creatinina y todas esas características para que nos vaya ayudando a hacer un diagnóstico como tal. Y también, bueno, pues tenemos que nosotros, en caso de sospecha, como les mencionaba, de una patología pues más riesgosa y demás, pues ya remitir al neurólogo o si no, en caso de sospecha de Guillain-Barré, pues ya como sea, en conseguir su internación del paciente. ¿Por qué? Porque puede afectar la parte respiratoria. Entonces, al tratamiento, si bien vimos todas estas características que pueden tener, que son diversas, que pueden aumentar o disminuir la sensación de dolor y demás, o disminuir la motilidad y demás. Es un poco difícil hacer el tratamiento. El tratamiento sintomático, entonces, de acuerdo a las comorbilidades que ha tenido nuestro paciente, nosotros tenemos que enfocarnos en mejorar su glicemia en caso de que sea una neuropatía diabética, controlar su glicemia, controlar otras comorbilidades como la obesidad, la depresión, todas las patologías que comprenden, ¿no? El síndrome metabólico, porque al final, pues, llevan al cuerpo a una inflamación, se podría decir, constante, y pues esto no ayuda a la parte nerviosa. Eh, Controlar la parte renal, hacer los exámenes funcionales, ya sea hepático y demás. Eh, y ahí también tener cuidado, ¿no? Con los medicamentos que usamos y hacer controles a los pacientes que van a requerir estos tipos de medicaciones que pueden alterar la funcionalidad de nuestros nervios. Entonces, los pacientes, por ejemplo, alcohólicos, pues va a ser complicado, ¿no? Llevar este tratamiento. Sí pueden llegar a esta patología, dependiendo también qué tipo de alcohólico es, si es un tipo de alcohólico delta o gamma. Delta, si es un alcohólico que puede beber todos los días, pero puede hacer sus funciones normal, puede trabajar normal, inclusive conducir. Pero un alcohólico gamma ya pues es más avanzado el manejo inclusive, ¿no? Y pues este es alguien que va a llegar a la embriaguez y pues su manejo va a ser más avanzado y más crónico y pueden llegar a todas estas signos sintomatologías. No solo es que disminuya o aumente el dolor, sino que generalmente cuando aumenta la sensación del dolor, es un dolor que no puede eliminar. Es un dolor que, pues, como médicos, pues nos encargamos a simplemente aliviar. Y eso es lo que nosotros tenemos que explicar a los pacientes, que probablemente no se va a eliminar el dolor que va a sentir, pero sí va a ayudar todos estos medicamentos como los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de recaptación de serotonina y los bloqueadores de canales de calcio y demás. eh, Muchas veces simplemente van a ayudar al alivio del dolor y no así, no siempre a la disminución, porque pues puede llegar a afectar bastante esta parte de la analgesia. Y luego, pues el manejo del dolor, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante con los próximos doctores, es una parte muy compleja para este tipo de pacientes y la prevención es bien importante, ¿no? Y la idea de esto es que aprendamos a reconocerlo y a prevenirlo, ¿no? Para no llegar a estas opciones, a estas pocas opciones que hay.
Muchos pacientes pueden responder a una monoterapia, pero a medida que va avanzando esta enfermedad y pues no se la presta mucha atención, ya pueden llegar a terapia con múltiples medicamentos y diferentes formas de manejo. Mm, Ya, muy bien. Eso, gracias por la invitación. Y si tienen alguna duda, estoy presto para responder. Muchísimas gracias, querida doctora. Estuvo muy bonita su presentación. Queridos colegas, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Tiene abierto el espacio para poder hacer la pregunta. Mientras se preguntan los colegas, doctora, tal vez en este tema de las polineuropatías, a veces tenemos nosotros pacientes que vemos que les afecta mucho, ¿no? A su diario vivir el tema de las polineuropatías. ¿Cómo podemos, tal vez de alguna forma no farmacológica, mitigar este tipo de problemas para estos pacientes? ¿Hay alguna forma, tal vez, de poderles dar algún tipo de solución? Bueno, primero, ¿no? Aprender a prevenir. Tenemos una gran población pues con obesidad y síndrome metabólico y pues la forma de prevenir es evitar todas estas características que nos pueden llevar a un síndrome metabólico, el control de la presión, la actividad física, la alimentación, que es muy importante. Y pues vamos a tener menor riesgo a tener estas patologías. Muchas gracias, doctora. ¿Hay alguien más que quiera preguntar? Perdón, colegas. Bueno, vamos dando las gracias entonces a la doctora Jennifer Chávez Durán. Muchísimas gracias, doctora, por darse el tiempo para la presentación a los colegas de la sociedad y podernos compartir sus conocimientos, ¿no? En relación al tema. Le quedamos agradecidos y a nombre de la Sociedad Científica de Medicina General Filial Viachá, le hacemos llegar un abrazo fuerte.